Todo ahora ya es mío. Y no volveré a esperar en el frío nunca más. Acércate a mi familia y te haré pedazos. Un padre de familia intenta vivir una vida normal, lejos de los secretos, las misiones encubiertas y los enemigos que alguna vez persiguieron cada uno de sus pasos. Pero la tranquilidad dura poco. Cuando una nueva amenaza aparece, más letal, más personal y más cercana que nunca, descubre que tendrá que enfrentarse a alguien que jamás imaginó, su propio hermano, convertido ahora en una sombra peligrosa de su pasado. Lo que empieza como un simple viaje se convierte en una carrera contrarreloj llena de persecuciones, conspiraciones y revelaciones que ponen a prueba todo lo que creían saber el uno del otro. Su instinto de protector renace con fuerza, y mientras lucha por mantener a su familia a salvo y detener a su hermano, comprende que esta vez no se trata solo de salvar vidas, sino de defender lo único que realmente importa, su hogar. Hablo de la película Plan Familiar 2, la secuela que lleva la acción, el peligro y la locura familiar a un nuevo nivel. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Todo comienza cuando la noticia del deceso del gran jefe criminal Liam McCaffrey a la edad de 76 años en prisión sacudió el mundo. Según los reportes, McCaffrey no tenía descendientes conocidos, pero dirigía un vasto imperio global de asesinatos, extorsiones y robos durante décadas, un imperio consolidado gracias a su entrenamiento militar previo. Mientras el mundo procesaba esta información, en una ciudad lejana, Jessica mantenía las apariencias en un bar elegante. Fuera, Dan, su esposo, escalaba ágilmente un edificio de departamentos, coordinando al mismo tiempo la misión con su esposa. Él le indicaba cómo asegurar el paquete que buscaban. Siguiendo sus precisas instrucciones, Jessica localizó la llave escondida bajo la barra y procedió a abandonar el bar con cautela, utilizando la cocina para evadir las cámaras de seguridad. Durante la huida, ella le preguntó con un tono de preocupación si acaso planeaba llegar tarde a su cita. Dan le aseguró que no se preocupara, pues estaba haciendo todo lo posible para llegar a tiempo a pesar de la peligrosa escalada. En ese instante, un hombre semidesnudo lo descubrió desde el interior de su departamento, pero prefirió ignorar la insólita escena y continuar con lo suyo. Jessica llegó al departamento 556 y, siguiendo las órdenes de Dan, abrió el paquete que contenía un impactante collar con una gran gema. Un momento después, Dan se adentró en el apartamento por la ventana, revelando que esa era su particular manera de llegar a la cita que tenían pactada después de una semana de ausencia. Sin más preámbulos, él le colocó el collar y ambos se dejaron llevar por la tensión del ambiente, dando inicio a una serie de caricias apasionadas. En medio del momento, su hijo Kyle llamó por teléfono. Aunque Jessica propuso ignorar la llamada, Kyle continuó insistiendo persistentemente, por lo que finalmente ella decidió contestar. Al otro lado de la línea, Kyle les informó con desesperación que Max, su hermano, había vomitado sobre el sofá nuevo. Dan, interrumpiendo las explicaciones, le ordenó inmediatamente limpiar el desastre, advirtiéndole a su hijo que pronto estarían en casa para atender personalmente a su hermano. Poco después, la familia disfrutaba de un momento de felicidad en el auto, cantando juntos. Incluso el adolescente Kyle, a pesar de su característica timidez, se unió a la melodía familiar con un entusiasmo inesperado. El viaje los llevó a la casa de sus abuelos para la celebración del Día de Acción de Gracias, donde toda la familia salió a recibirlos con gran entusiasmo. Una vez dentro, los tíos de Kyle le ofrecieron alcohol, pero Jessica se negó rotundamente a que su hijo bebiera. En lugar de eso, le ordenó a Kyle que fuera a la cocina por más hielo para las bebidas. El joven obedeció inmediatamente. Sin embargo, al posicionar la cubeta de hielo sobre la barra, no se percató de que inadvertidamente hizo que un cuchillo saliera disparado a gran velocidad en dirección al cráneo de su abuela. Justo en ese instante crítico, Dan activó sus extraordinarios reflejos e interceptó el puñal en el aire, salvando a su madre de un terrible accidente. Más tarde, Kyle protestó porque consideraba que ya era lo suficientemente mayor, pero su familia insistió en mantenerlo un año más en la mesa de los niños. Dan, por su parte, interrumpió la reunión con una videollamada en vivo para que Nina se uniera a la cena familiar. Aquí, su abuelo le preguntó a Nina sobre un artículo que había escrito, mencionando que había escuchado en las noticias que McCaffrey había muerto en Las Vegas la semana pasada. El clima se tornó tenso hasta que Jessica decidió hábilmente cambiar el tema de conversación. Luego, a solas, Jessica le reveló a Nina que había recibido una importante oferta de trabajo para hacerse cargo del equipo de atletismo de Ohio, pero aún no había tomado una decisión, pues ni siquiera se lo había comentado a Dan, ya que aceptar el puesto significaría que tendrían que mudarse. Nina le aconsejó no desperdiciar esta gran oportunidad y pensar seriamente en su carrera. Dicho esto, Jessica le preguntó a Nina sobre su regreso para Navidad, y fue entonces
cuando Nina le reveló que, lamentablemente, no podría asistir a la fiesta de Navidad de este año. Luego, justo cuando Kyle se disponía a continuar con su día como si nada hubiera pasado, Dan decidió castigarlo severamente al descubrir que su hijo había borrado las calificaciones de todos sus compañeros de preparatoria, por lo que le ordenó que se quedara en casa y se dedicara a completar su solicitud para ingresar a la universidad. Al día siguiente, Dan llegó a su oficina y su asistente le informó que el Banco de Londres había solicitado sus servicios de seguridad. Dan aceptó la oferta de inmediato, viendo la oportunidad de usar el trabajo como excusa para pasar la Navidad en Londres. Le comunicó su decisión a la familia mientras Kyle practicaba la conducción. Kyle se opuso firmemente, argumentando que tendría un torneo justo en esas fechas. Jessica también expresó su desacuerdo, señalando que su hijo menor, Max, nunca había hecho un viaje tan largo y que prefería pasar la Navidad en casa, pues nunca sabían cuánto tiempo más les quedaría en ese lugar. Sin embargo, ante la insistencia de Dan de que el verdadero hogar está donde está la familia, Jessica cedió, convencida de que su aceptación lo predispondría a apoyar su futuro trabajo en Ohio. La conversación familiar fue abruptamente interrumpida por la inexperiencia de Kyle al volante, lo que resultó en un choque contra otro auto. Así, la familia llegó a Londres por la noche, siendo recibidos por la atmósfera de la Navidad europea. Al día siguiente, mientras se dirigían al hotel de su hija, el mundo bohemio de las calles londinenses les impactó. Dan comentó incluso que Nina debería mudarse de ese barrio, considerándolo inseguro e ilegal. Momentos después llegaron de sorpresa al departamento de Nina. Cuando Kyle se dirigió al baño para hacer sus necesidades, descubrió para su asombro que había un hombre en la ducha. Dan reaccionó de inmediato acorralando al hombre semidesnudo hasta que Nina intervino, presentándolo formalmente como su novio marroquí, llamado Omar. Dan procedió a interrogarlo y descubrió que tenía 24 años, trabajaba como chef y también como DJ. Superada la sorpresa inicial y mientras paseaban juntos por la ciudad, Nina les contó a sus padres que había conocido a Omar porque él era un activista de izquierda a quien le gustaba asistir a las protestas. Por su parte, cuando Omar habló con su cuñado, Kyle, y este mencionó que encontraba la vida demasiado aburrida y por eso se enfocaba en los videojuegos, Omar decidió demostrarle lo impresionante que puede ser la vida si uno se lo propone. Para ello, hizo parkour usando unas escaleras cercanas. Max, el hermano pequeño, quedó muy impresionado y decidió imitarlo, pero terminó golpeándose, aunque sin consecuencias graves. Después de esto, la familia acordó dividirse para atender sus asuntos individuales y reunirse por la noche para disfrutar de la Navidad en familia. Al día siguiente, Dan salió para encontrarse con el banco que lo había contratado, y Nina aprovechó la ausencia para recriminarle a su madre por no haberle contado sobre su oferta de trabajo en Ohio. Jessica alegó que estaba esperando el momento oportuno. Entonces, Nina decidió darle su espacio a Jessica y se llevó a sus hermanos al parque junto con Omar. Por su lado, Dan llegó al banco e inmediatamente comenzó a examinar meticulosamente las instalaciones, tomando notas detalladas sobre el servicio de seguridad existente. Pronto fue recibido por Aiden Clark, el hombre que lo había llamado, quien le explicó que buscaba una revisión cinética para sus instalaciones, ya que acababan de expandirse. Dan le preguntó a Clark si le estaba pidiendo que se infiltrara en su propio banco en ese mismo instante, como parte de su trabajo de prueba, a lo que Clark respondió afirmativamente. Así, Dan procedió a caminar junto al hombre de manera natural por las instalaciones. Gracias a un escáner que llevaba consigo, logró clonar una tarjeta de acceso y abrir una puerta. Mientras tanto, Jessica practicaba frente al espejo la manera ideal de decirle a su esposo que deseaba mudarse, justo en el momento en que recibió una visita inesperada. De vuelta con Dan, este le explicó a Clark las deficiencias de las cámaras de seguridad internas, señalando que podrían ser fácilmente hackeadas. Luego, usando solo un simple clip de papel, Dan consiguió abrir otra puerta. Y cuando fueron descubiertos por un miembro del personal del banco, Dan utilizó su dialéctica de manipulación para deshacerse de él. Para la siguiente puerta, Dan utilizó la tarjeta que acababa de robarle al miembro del personal, logrando acceder a la bóveda. Una vez dentro, se arrojó de inmediato sobre Clark, sometiéndolo y exigiéndole que revelara su verdadera identidad. Al indagar en el bolsillo de Clark, Dan descubrió que este tenía localizada a su esposa. Clark, llamándolo por su verdadero nombre, le ordenó terminar de robar la caja de depósito 411 para ellos, confirmando que lo había utilizado todo el tiempo para infiltrarse en la bóveda. Dan obedeció, descubriendo que la caja contenía una llave digital que reconoció como la llave del reino. Clark le mostró una fotografía suya junto a su padre y al hijo de la sirvienta, llamado Finn. En ese momento, Dan comprendió que el hombre que tenía enfrente era aquel niño y que en realidad eran medio hermanos, ya que su padre nunca quiso reconocerlo ni darle su apellido. Dicho esto, Clark explicó que su plan era quedarse con la llave mientras Dan cargaba con toda la culpa, sabiendo que Dan no podía acudir a la policía, pues su conexión con McCaffrey resultaría en su ejecución. Sin opciones, Dan continuó
continuó con el plan, fingiendo que estaba usando a su hermano como rehén para avanzar sin problemas a través del banco. Una vez fuera, Clark le regresó a su esposa, a quien le habían pegado un arma en la mano para incriminarla también. Sin opciones ante la inminente llegada de la policía, la pareja comenzó una frenética persecución a través de los pasillos, que los llevó hasta el interior de un bar cercano. Mientras tanto, Clark ya disfrutaba de su victoria hasta que descubrió con gran frustración que su hermano le había robado la llave en el último momento. Enfurecido, ordenó de inmediato dar la vuelta y dirigirse al hotel. Lejos de allí, los hermanos Kyle y Nina conversaban hasta que Dan los llamó para ordenarles que permanecieran en el parque y que se deshicieran inmediatamente de sus teléfonos por motivos de seguridad. Kyle creyó que era una broma, pero al escuchar a Nina, ella comprendió que estaban involucrados nuevamente en serios problemas y obedeció sin dudar. Momentos después, la familia se reunió justo cuando Clark descubrió que habían cambiado de dirección y se unió a la persecución. La familia logró alejarse lo suficiente como para entrar en la zona comercial, donde abordaron un autobús de 2 pisos. No obstante, fueron descubiertos de inmediato por Clark, quien los alcanzó y les apuntó con un arma. Clark le exigió a Dan que le contara a su familia cómo su propio padre lo había abandonado a su suerte, y luego le pidió que le devolviera la llave. Dan respondió lanzándose sobre él hasta desarmarlo, lo que inició una intensa batalla cuerpo a cuerpo en el techo del autobús en movimiento. En el proceso, Clark le recriminó amargamente que, mientras su hermano pasó 20 años vendiendo coches usados, él se dedicó a hacer el trabajo sucio de su padre. En un momento de la pelea, Clark tomó la delantera y se mostró dispuesto a apuñalar a su hermano, pero Jessica llegó justo a tiempo para atacarlo con un extintor. A pesar del golpe, Clark consiguió tomarla como rehén. Sin más opciones, Dan dejó caer la llave, provocando que su hermano abandonara todo para ir tras ella en la carretera. Una vez a salvo, Dan llevó a su familia a un restaurante chino, donde se reencontró con un viejo amigo llamado Simo, quien le devolvió un favor entregándole una bolsa con sus pertenencias esenciales. Hecho esto, Dan decidió explicarles a su familia la verdad. Su padre tenía una casa en Irlanda donde pasaban los veranos y resultó que tuvo un hijo con el ama de llaves. Dan les explicó también que debían escapar urgentemente de Londres. Nina se opuso, argumentando que ya poseía una vida establecida en la ciudad. Sin embargo, Dan les hizo comprender que ahora que su hermano poseía la llave, tenía acceso a todo el dinero de su padre, así como a los contactos necesarios para contratar a todos sus asesinos y sistemas de vigilancia, lo que ponía a toda la familia en peligro inminente. Dan le explicó a su familia que no podían acudir a la policía porque él había sido obligado a robar un banco y Clark poseía pruebas contundentes de todos sus crímenes pasados. Después de este momento de tensión, vimos que Clark llegó a París mientras que la familia, incluyendo a Omar, quien se negó a abandonar a su novia Nina, utilizó un barco para dirigirse a aguas internacionales. Durante la travesía, Nina le recriminó a su padre que cuando llegó a Londres se había sentido muy bien, pues aunque pareciera estúpido, sentía que podía cambiar el mundo, pero ahora, por culpa del pasado de su padre, estaban huyendo de nuevo. Agregó que todo esto le daba excusa suficiente a su hermano Kyle para seguir enojado con ellos. Por su parte, Clark llegó a una mansión en París donde fue recibido por el mayordomo llamado Vikram. Clark le explicó que tras la muerte de su padre, estaba allí para hacerse cargo del negocio familiar. Vikram se mostró inicialmente reacio, alegando que no había recibido ninguna señal de McCaffrey antes de su deceso, pero cambió de opinión de inmediato al ver que Clark poseía la llave digital. Una vez dentro de la mansión, Clark demostró su poder rompiendo todas las fotografías de su padre y mediante la llave obtuvo acceso al sistema que lo conectaba con el mundo de los asesinos y los más de 500 millones de dólares en su cuenta bancaria. Mientras tanto, Dan le explicó a su familia que debían ir a París para terminar con su hermano, ya que esa era la ciudad donde él había crecido. Esto sorprendió a Jessica, pues nunca había estado enterada de ese aspecto de su pasado. Así, después de viajar de forma incómoda en un camión de animales, a pesar del disgusto de Jessica, Dan convenció a su familia de alojarse en casa de Svetlana, una ex espía rusa. Dan les aseguró que, si bien tuvieron una relación en el pasado, no había sido nada serio. Jessica sintió celos ante la idea de que Svetlana pudiera ser una mujer hermosa. Sin embargo, cuando por fin la conocieron, descubrieron que ahora era una anciana excéntrica y una amante apasionada de los gatos, que, para alivio de Jessica, todavía sentía un gran cariño inofensivo por Dan. Svetlana les mostró que su fuga en Londres había salido en los periódicos. Luego, Dan le contó lo sucedido con su hermano y le pidió ayuda para conectarse con los servicios de su padre. Así, Dan pronto logró pactar una reunión con Clark en París. Jessica temió por la vida de su esposo, pero Dan le prometió que sería extremadamente cuidadoso. De esta forma, Dan se presentó en un museo para reunirse con su hermano. Allí, Clark le contó que, en el pasado, cuando tenía tan solo 12 años, esperó afuera de la mansión bajo la lluvia durante horas, solo para poder vislumbrar un poco de la vida que su padre disfrutaba junto a Dan. Y si bien quería acercarse para gritarles que él también era parte de la familia, no pudo moverse debido a que tenía las piernas congeladas por el frío extremo. Dicho
esto, Clark alegó estar al tanto de que su padre incluso intentó matar a Dan porque abandonó a su familia. Dan aseguró que si él hubiera sabido de su lazo en el pasado, lo habría tratado como a su propia familia y que ahora estaba allí porque quería acabar con toda esta situación antes de que empeorara. Sin embargo, Clark se negó a dejar atrás todo el imperio de recursos ilimitados a cambio de una simple relación familiar. Dan le advirtió que su padre estaba loco y que no tenía ningún problema en que se quedara con todo su dinero, pero le aconsejó encarecidamente que no siguiera los pasos de su padre, pues ahora que ya no estaba vivo, no tenía nada que probarle a nadie. Aún así, Clark se negó a aceptar el consejo. Entonces, Dan procedió a advertirle que si no detenía todo su plan en su contra, le mostraría al asesino despiadado que su padre había educado, pues si se acercaba a su familia, juró que lo haría a pedazos. Sin embargo, sin perder tiempo, Clark contrató inmediatamente a todo un equipo de asesinos de élite y ofreció pagarles el triple a quien pudiera acabar con Dan. Mientras se preparaba para la inminente guerra, Dan le contó a su esposa que la reunión con su hermano había salido mal. Como retribución por el peligro inminente, Dan decidió aprovechar el tiempo libre para que toda la familia pasara la Navidad en París, tratando de crear una apariencia de normalidad. Luego, mientras su familia dormía, Dan se reunió con Svetlana para brindar y agradecerle por su ayuda. En ese momento, Svetlana procedió a disculparse revelándole que había decidido entregarlo a su hermano a cambio de la recompensa. Lo había hecho poniendo somníferos en su bebida, y aunque ahora estaba arrepentida después de haber conocido a su familia, ya no podía remediarlo. Solo le quedaba advertirle que los asesinos se estaban aproximando a la casa. Dan despertó de inmediato a su familia, advirtiéndoles del peligro. Svetlana les explicó que si bien en el pasado los había traicionado, ahora intentaba ayudarlos, entregándoles las llaves de su auto para que pudieran escapar. Mientras abordaban el vehículo, se percataron de que ya había hombres afuera de la casa. Sin opciones, Kyle tomó el volante, pero como el auto era manual, tuvo problemas para avanzar, por lo que su madre tuvo que ayudarlo rápidamente con las palancas. De esta forma, abandonaron la casa, dando inicio a una persecución a través de la ciudad y sus adornos navideños, mientras esquivaban los disparos de escopeta de sus implacables perseguidores. Pronto llegaron a una encrucijada peligrosa, ya que se vieron obligados a bajar por unas escaleras, lo que apuntaba a ser una muerte segura. Sin embargo, Kyle logró estabilizar el vehículo en el último momento y continuó la huida hasta que, después de un fuerte impacto, lograron deshacerse finalmente de los asesinos. Al día siguiente, una vez que Dan se recuperó de los efectos de los somníferos, explicó que su plan era llevar a su familia a un lugar donde pudieran tener una vida normal y que lo más probable era que él tuviera que cargar con la culpa del supuesto robo del banco para protegerlos. Sin embargo, Nina apareció junto a sus hermanos para dejar en claro que no tenían pensado abandonarlo y que se mantendrían unidos. Dan aceptó su apoyo y así la familia comprendió que no podían vivir escapando por siempre, pero que tampoco podían revelar su verdadera identidad, ya que Dan iría a prisión y sus enemigos se vengarían atacando a su familia. Ante esto, Omar propuso contactarse con su padre, alegando que podía ayudarlos. Sin embargo, nadie tomó en serio su sugerencia. En cambio, decidieron que debían atacar a Clark. Para ello, se posicionaron en las afueras de la casa de su hermano, mientras Dan les reveló que pasó su infancia en esa mansión donde incluso tenía un mayordomo llamado Vikram. Luego, debido a que la mansión estaba muy bien vigilada, además de sus sistemas de seguridad por múltiples asesinos, Dan explicó que debían ingresar por el techo. Aquí, Kyle le entregó un dispositivo para que lo introdujera en el sistema de asesinos y así él pudiera eliminar los archivos encubiertos e impedir la existencia de asesinos que operaran desde las sombras. Dicho esto, el plan se puso en acción. Dan y Omar procedieron a escalar los muros de la mansión, burlando con destreza las cámaras de seguridad, mientras Nina grababa todas sus conversaciones para el plan. Así lograron sorprender a uno de los francotiradores, a quien sometieron sin mayores problemas, y si bien este sacó un arma oculta, Dan lo volvió a someter rápidamente. Justo en ese momento, Clark llamó por el comunicador para exigir un informe. De inmediato, Kyle utilizó la grabación del francotirador para falsificar sus palabras como una respuesta rutinaria. Así, Dan y Omar continuaron avanzando mientras, abajo, los amigos activistas de Omar comenzaron a actuar para provocar una distracción masiva, guiados por Nina, acusando a Clark de ser un cerdo capitalista. La manifestación llamó la atención de la policía, quienes increparon a Nina exigiéndole su pasaporte. Para evitar que fuera descubierta y su plan se arruinara, Omar decidió destruir un automóvil, lo que causó una gran explosión para desviar la atención de la policía. Mientras tanto, Dan continuó con su plan, obteniendo una caja con sus pertenencias que había guardado oculta en las paredes de la mansión. Así, usando una palanca, logró infiltrarse en el ático, donde se reencontró con su antigua habitación y todos sus viejos recuerdos. Sin embargo, pronto fue descubierto por su hermano, quien lo apuntó con un arma y le recordó que, en su infancia, Dan le había contado sobre cómo entrar y salir de su castillo en París. Clark planeó asesinarlo de inmediato, pero Vikram le advirtió que la mansión poseía una habitación exclusiva para tales sucesos. Clark aceptó
intentó seguir el protocolo y mientras lo guiaba hacia su destino fatal, Dan dejó caer disimuladamente un dispositivo y se comunicó con su familia para ordenarles que abortaran la misión y lo dejaran atrás para continuar con sus vidas. Inmediatamente, Clark descubrió el micrófono y la cámara, y si bien comprendió que su familia estaba muy cerca, prefirió ignorarlo y seguir adelante. Jessica se dispuso a seguir las órdenes de su esposo y desaparecer de inmediato, pero sus hijos se negaron rotundamente a abandonar a su padre y además señalaron que el dispositivo de hackeo seguía sin vigilancia en la mansión. Momentos después, Jessica cambió de opinión, decidiendo que ingresaría personalmente para salvar a su esposo y les ordenó a sus hijos que, si algo salía mal, debían escapar inmediatamente hacia la embajada. Así vimos que Jessica logró escalar sin problemas hasta el techo del edificio vecino, pero ante ella se levantaba un callejón sin salida de varios metros. Al ver esto, Nina le advirtió a su madre que no debía intentar saltar, pues era demasiado peligroso. Sin embargo, Jessica recordó que había podido hacer un salto similar en Las Vegas, así como en la universidad, donde logró saltar una distancia de 5 metros. Por ello, dispuesta a todo, tomó la distancia necesaria y mediante un gran impulso logró llegar al otro lado con éxito. Mientras tanto, en el interior, Clark le recriminó a su hermano por haber involucrado a su familia y ordenó a sus asesinos buscar a su cuñada y a sus sobrinos para ejecutarlos. Por su lado, Jessica se infiltró por la misma abertura en el ático, llegando al viejo lugar de juegos de su esposo, donde recuperó el dispositivo de hackeo. Cerca de allí, Vikram guiaba a todos hasta el subsuelo mientras Dan conversaba con el mayordomo, recordando los viejos tiempos como aquel día en el que su padre lo encerró 4 días enteros por contestarle mal. Ya en posición, Dan le preguntó al mayordomo si creía que su padre realmente hubiera querido eso, a lo que este alegó que efectivamente sería así. Pero justo cuando Clark disparó, vimos que el mayordomo Vikram activó una trampa secreta que terminó expulsando a Dan a un piso inferior, lo cual irónicamente también le salvó la vida. Al presenciar esta traición, Clark le recriminó duramente por su acción. Sin embargo, Vikram dejó en claro que sabía muy bien que, a pesar de sus diferencias, McCaffrey habría querido que protegiera a su hijo Dan. Clark golpeó al mayordomo pero no lo asesinó. En su lugar, envió a sus sicarios tras su hermano. Mientras tanto, Jessica llegó hasta la mesa de operaciones donde introdujo el dispositivo, lo que permitió que su hijo Kyle comenzara a acceder a los datos y al propio sistema de la mansión. Así, ellos le advirtieron a su madre que alguien se aproximaba. Ella intentó escapar, pero las puertas estaban cerradas, así que se vio obligada a esconderse en un armario. La asesina, armada con una espada, llegó y pronto detectó su presencia en el armario, pero antes de que atacara, Jessica salió de su escondite y logró derribarla, dándole la oportunidad de escapar. Aún así, la asesina la alcanzó, pero vimos que la destreza de Jessica le ayudó a bloquear sus ataques con los muebles y a esquivar los otros con su propia habilidad de combate. Jessica logró evadir los ataques de gravedad de la asesina y sin más opción procedió a responder lanzándole libros, hasta que con uno de estos logró desarmarla. Enseguida iniciaron un duelo de fuerza en el que, sorprendentemente, Jessica terminó derribando a su perseguidora, y si bien esta se volvió a poner de pie, Jessica la noqueó de inmediato con una estatuilla directamente en la cabeza. Varios pisos abajo, a través de los pasillos que se asemejaban a unas catacumbas, Dan le advirtió a su hermano que, aunque él no quisiera esa casa, seguía siéndole propia. De esta forma, Dan utilizó su profundo conocimiento de la mansión para cortar las luces, lo que le ayudó a esquivar los proyectiles dirigidos en su contra. Luego sorprendió al primer asesino y lo sometió estrellándole toda una colección de vinos. El segundo asesino lo descubrió y desató una lluvia de fuego contra Dan, pero cuando se quedó sin munición, Dan se lanzó contra él y también lo estampó contra los vinos. Al mismo tiempo, los hijos se percataron de que los asesinos ya los habían localizado y se aproximaban rápidamente hacia su auto, el cual se negaba a arrancar. Kyle aceleró sus métodos de hackeo, inyectando un virus en el sistema. Sin opciones, se vieron obligados a continuar a pie. Aquí, Nina culpó públicamente al asesino de ser un aliado de las petroleras, logrando que los manifestantes se lanzaran contra él y lo retrasaran lo suficiente mientras ellos escapaban. Cuando Jessica llegó hasta el auto, lo descubrió vacío, siguiendo sus instintos en búsqueda de sus hijos. Por otro lado, cuando Clark regresó a su mansión, descubrió que su sistema había sido hackeado, pues todo su dinero estaba siendo transferido y sus archivos estaban siendo eliminados. Justo ahí apareció Dan, quien lo recibió con una sonrisa al ver que todo su plan estaba frustrado. Cegado por la ira, Clark empuñó su pistola y comenzó a perseguir a su hermano, jurando que asesinaría a toda su familia. Pero Dan lo interceptó en el camino y logró desarmarlo, dando inicio a otra batalla que se extendió hasta el tejado, pues ambos atravesaron las ventanas. Aquí, Dan le aconsejó a su hermano que se diera por vencido, pues el imperio de sus padres ya no existía. Aún así, Clark se negó a aceptar, y la batalla continuó hasta el interior de una iglesia, donde lucharon en las alturas sobre una campana en remodelación. Mediante su primer ataque, Clark logró derribar a Dan, pero cuando estaba listo para darle el golpe final, descubrió que su hermano había desaparecido.
Lejos de allí, los hijos intentaban esconderse dentro de un carrusel. Pronto fueron localizados por su madre, pero al mismo tiempo por el asesino. Aún así, lograron distraerlo lo suficiente para que Jessica llegara y juntos lo expulsaran del carrusel. Momentos después, llamaron la atención de la policía en busca de su protección, pues a cambio delataron su identidad como los asaltantes de Inglaterra. De nuevo en la campana, Dan le reveló a Clark que si se hubiera presentado como su hermano desde un principio, pudo haber sido parte de su familia, pero en su lugar decidió atacarlos. Pero Clark dejó en claro que solo buscaba matarlo a él y que no necesitaba del imperio de su padre, pues siempre se levantó de la nada por su propia cuenta. Ya frente a frente, la batalla se reanudó, con ambos impactando violentamente contra la campana una y otra vez. En un momento, Clark le advirtió que debía rendirse, pues nunca ganaría. Sin embargo, Dan le dejó en claro que él todavía tenía algo por qué pelear, a diferencia de su hermano, quien no tenía nada. De esta forma, Dan aprovechó la ira de su hermano para atraparlo con una cuerda que lo ató a la campana. Lo dejó caer, y si bien Clark creyó que moriría, solo quedó suspendido en el aire en el centro de la iglesia. Después de esto, Dan salió al exterior, donde lo recibió la policía francesa y lo arrestaron junto a su familia. Cerca de ahí, observó que Vikram, el mayordomo, continuaba con vida. Una vez a bordo de la camioneta policial, Kyle le reveló a su hermana que había transferido los $500 millones de su abuelo a Greenpeace como un inesperado regalo de Navidad. Desde la camioneta, Dan observó cómo la policía también se llevaba a su hermano, Clark. Momentos después, un auto gubernamental llegó al lugar, del cual emergieron Omar y su padre, quien resultó ser el secretario general de la Interpol. En medio de las presentaciones, Jessica finalmente se armó de valor para revelarle a su esposo que había obtenido una oferta de trabajo en Ohio. Max, el hijo menor, aprovechó la distracción para abrazar a un Santa Claus que pasaba por el parque. 11 meses más tarde, en Ohio, vemos que la familia se había mudado para apoyar la carrera de Jessica. Allí, mediante una videollamada, Dan habló con Omar, lamentando que no pudiera visitarlos, pero le aconsejó que se esforzara estudiando y le aseguró que esperaba verlo en Navidad. Luego de ver cómo su hijo menor ya practicaba parkour con su autorización, llegaron Nina y Kyle para pasar juntos el Día de Acción de Gracias. Pero justo antes de terminar, vimos que un mes después Clark, en prisión, recibió la visita de su hermano, quien le entregó su regalo de Navidad, el abrigo que tanto quería, y decidieron pasar el tiempo que les quedaba jugando cartas. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.